Hola a todos y bienvenidos al Mundo del Bus en su formato podcast. Quien les habla es Maximiliano Espinosa, junto a Pedro. Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Maximiliano? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bueno, como es yo también, porque de pronto seguimos con este ciclo de podcast, y que como es viene bien, porque nos juntamos, seguimos como es informando a la gente, nosotros nos seguimos informando y bueno, viendo qué es lo que está sucediendo, ¿no? Y hay una seguidilla del porqué de las cosas, ¿verdad? Me parece interesante el hecho de que hablemos de podcast cuando estamos a distancias, estamos alejados, estamos teniendo tiempo para escuchar. Les recomiendo a todos elmundodelbus.com, escúchennos, síganos en nuestras redes sociales. Esta seguidilla de podcast viene parte 1, la anterior, parte 2, sobre la mentira en el sistema de transporte. Sí, señor. Y ahora te quiero preguntar concretamente, ¿a qué viene eso? O sea, tocamos por arriba, fuiste puntualizando algunas cosas, pero ¿por qué la mentira del sistema de transporte? Bueno, vos fíjate, se profesionaliza el sistema en 1993, como es donde las empresas toman una fuerte decisión de profesionalizar el sistema. Tal es así que antes no había empresas con talleres propios, con estacionamientos, con vehículos propios. Fíjate vos, 1993. ¿Después qué pasó? Y bueno, pasó el letargo. Todo eso que se había llevado adelante se fue pudriendo, pero no hubo capacidad de sostener y mejorar el sistema. ¿Por qué? Porque tuvieron autoridades que del cual se ocuparon más de la parte política que de la parte técnica, donde a través de la historia podemos observar que es grave error, un muy grave error, porque lo técnico siempre va a prevalecer. Y vos fijate en qué nos vemos. O sea, el COVID-19 nos vino a encerrar en nuestras casas. Señores, no trabajen más, ustedes se tienen que cuidar la casa, o te encerrás o te morís. Una cosa así. Y de pronto vemos en determinados países, en distintos países, camiones cargados de cajones con muertos adentro. Entonces, y el sufrimiento de la gente, de todas las personas que perdieron al ser querido y no lo pudieron despedir, no se pudieron despedir. Y la última palabra, el último adiós, se hizo por internet. Entonces, estamos viviendo una gravedad absoluta de la población mundial. Entonces, y nos viene a desnudar qué es lo que hicimos bien, qué es lo que hicimos mal. ¿Ah? Entonces, un sistema de salud que realmente es muy mediocre. Pero esto lo veíamos antes y lo decíamos antes. Si hay un ciudadano que no elige su propio sistema de salud en su país y va a otro país a curarse, es porque realmente como es algo falla. Entonces, los gobiernos siguieron con el verso político, pero nunca, le echaron mano a esto y decir, señores, ¿y qué pasa con nuestro sistema de salud? ¿Qué es lo que sucede? Tenemos malos médicos, nos sacamos médicos buenos para no darle pelota. Entonces, y hoy resulta que esos médicos malos, a quien no le dieron pelota, son los que están enfrente de la frontera peleando con el coronavirus. Qué loco, ¿no? Entonces, como por ejemplo el sector transporte, que en todo este tiempo en el área metropolitana de Asunción, en el interior del país, 12 días sosteniendo un transporte con muy poca gente, y donde el costo del mantener el servicio lo tuvo el empresariado. Con plena exigencia del propio gobierno, del cual decía que a la población hay que darle la movilidad, ¿sí? Bueno, yo estoy de acuerdo que hay que darle movilidad,
¿Está? Primero, estamos en una situación caótica del cual nunca antes las sociedades del mundo han vivido. Esto es histórico. El día de mañana, en la conversación que tuve con Droel Lazar, lo decimos, el día de mañana van a pasar los años, y en el futuro van a decir la gente, esa pandemia del 2020, del marzo del 2020, donde la población se guardó en las casas. Ahora, hoy nos encontramos con que las medidas las tomamos, perfecto, todo el mundo se queda en su casa, se frenó la economía mundial. Entonces, ¿de qué vamos a vivir? Las personas que tuvieron la capacidad, como es de ahorrar un poco, tienen un aguante, tienen una espalda. Las empresas que están bien potenciadas tienen una espalda para seguir sosteniendo el servicio. Pero hay que pagar los sueldos, hay que pagar, como es todos los días, el combustible. Hay un gasto constante. Ahora, hay que tener ese costo. Ahora, muy bien. ¿Tener en qué sentido? Sostener. Y sostenerlo, porque vos tenés que sostener, como es hoy fui a cargar combustible, ¿verdad? Entonces, sí o sí me tengo que movilizar, y entonces tengo que cargar combustible. Los buses, ¿cuánto gasta un bus? Sí, por eso preguntaba si el costo, cuando dijiste el costo, el dinero lo tenés que tener, no, lo tenés que sostener al sistema. Claro. No solamente tener el dinero para hacerlo. Sí, sostener el servicio. Entonces, ¿cuál es el servicio que realmente hoy hace falta? Es el que, como es y estoy viendo que Usetrama está pidiendo que se corte el transporte se público. Corte el transporte público. O sea, le está sugiriendo al gobierno que corten el transporte público. Bueno, es una medida. Ya lo escuchamos la vez pasada también a Cetrapan, que decía que como es no era una buena medida que el transporte funcionara. ¿Por qué? Porque llevaba y traía los virus. ¿Entendés? También se transportan los virus en un transporte público. En todo es transporte para un virus, ¿verdad? Entonces, decimos, tomamos medidas. Muy bien. ¿Hasta dónde podemos sostener? ¿Hasta dónde las empresas van a sostener sin apoyo económico? Entonces, y hoy vemos que si bien esto de la pandemia nos agarra de UPA, pero nos muestran todos los lugares que estamos débiles. Estátelo por seguro, Maxi, que más de una empresa hoy se fundió. Lo mencionábamos, empresas aéreas pequeñas se fundieron. Bueno, ya está, no tienen cómo sostenerse. Entonces, y vamos a seguir viendo como vimos hasta este último 14 años, una empresa MAU, donde no contemplaba ningún requisito de las bases y condiciones para ser permisionarias, no resolvieron sus problemas y sin embargo siguieron existiendo. Alguien las mantuvo, porque si la ley de transporte te exige a vos que tenés que tener todo el personal como es inscripto en IPS, todo el personal inscripto, también tenés que tener como es un compromiso de pago, personal en blanco, en fin, una serie de cosas del cual te hace a vos ser una empresa legal. Cuando vos no cumplís con estas cosas, sos ilegal. Entonces, ¿podés funcionar en un medio legal siendo ilegal? No. 14 años funcionó así. 14 años. Entonces, yo me pongo a pensar y digo, ¿qué sucedió acá? Porque hubo gente, me acuerdo en el 93, empresas que dejaron de funcionar. Por ejemplo, me acuerdo una, Línea 39. Porque tenía buses viejos. La organización que había ahí adentro, el taller que había ahí adentro,
Muy pocas empresas lo tenían, pero los buses eran viejitos. Al no poder renovar, tuvo que cerrar sus puertas. Nunca más. Estamos. Evidentemente, no estuvo saliendo a la calle siendo Mao, robando pasajeros a los otros. No. Al hecho pecho. Al hecho pecho, señores, sí, no lo puedo hacer, me abro. Y así fue, mi amigo. Así fue. Quedó en la memoria de muchos que no nos olvidamos las cosas. Esa línea 39, que teniendo como es los 1114, 1113, ¿no? Esos Merceditos, impecable, con una pintura y una limpieza extraordinaria. No había, había tapizados, asientos con tapizado, ninguno roto. Y cuando uno se rompía, iba al taller y se arreglaba. Adentro vos veías, yo me sorprendía la limpieza y el orden que había dentro de esa empresa. Nadie me la contó, yo lo vi, yo lo viví. Entonces, ¿qué pasó después? ¿Cómo puede ser que otros funcionaron? Estamos. Entonces, quiere decir que no hay políticas de control. O sea, se persigue a las empresas porque es más fácil, son las que están como es permisionaria. ¿Para qué vamos a buscar otras? Y acá las tenemos todas registradas. Y las MAU no las tenemos registradas. Entonces ahí hay una falencia del Estado para con aquellas personas que cumplieron todos los requisitos para poder, como es, sacar sus permisos, y como es paga, y no fueron defendidos. No fueron defendidos. ¿Está? Entonces, no son defendidos. Te iba a preguntar eso. No son. No son. Está todo bien, bien fundido. Fíjate el último. Si tenemos conciencia, lo último. Cerraron las terminales de ómnibus, dejaron el transporte en la calle. Y un día antes estábamos hablando con el director de la DINATRE, me decía que estaba todo bien. A ver, ¿a qué caigo yo? Para que de pronto acá estamos mezcolando la cosa. Estoy hablando del pasado, del presente y del futuro, ¿no? Pero para que tengamos en claro cómo es nuestra manera de ser, cómo se manejan. Muchachos, estamos en el horno. No sé si se dieron cuenta. Tenemos que ser más disciplinados para las cosas, más respetuosos para las cosas. Yo, intendente, tenía que haber bajado línea al señor director de Transporte Nacional y decirle, licenciado, si tengo este problema y la solución la vemos por este lado, cerrar. Pero no tomar medidas sin consultas. Como por ejemplo, por más juez que sea, el Poder Judicial tiene que dar el ejemplo. La ética del trato entre personas tiene que existir y no tomarme como un fiscal o un juez, decir, bueno, tal empresa funciona porque a mí se me antoja. ¿Cuántas empresas pasó eso? ¿Y qué tanto daño le hicieron como ese sistema? Por otro lado, hablamos de fuga desde aquella época, desde 1995-96 empezamos a hablar de la fuga del sector que se provocaba. Señores, sí, el mundo del bus estuvo detrás. Contando pasajeros en las paradas de ómnibus y en las terminales de ómnibus, y después consultando en las empresas cuántos pasajeros tenían. Y había una fuga promedio, ¿no?, de 35-40%. Obviamente que de aquella época quedaron empresarios del cual Julio Benítez la vez pasada nos había dicho que llegaba a un 60% la fuga.
Ahora yo me pregunto, digo, muchachos, sí, ¿se hablan ustedes de todas estas cosas? ¿Se charlan? ¿Se comentan? ¿Se reúnen para ver cómo pueden cortar esto? Y no, lo que pasa es que el gobierno y que aquello y que lo otro, y el gobierno no, porque no queremos tener problema con el como es con el gremio, no queremos tener problema con los sindicatos. Entonces es un viva la pepa. Señores, no estamos mintiendo. Todos se mienten. Todos se mienten. Y espero que esta pandemia nos muestre a todos en un lugar donde tenemos que estar cara a cara y decir, Pedro, sí, te mentí. Te mentí. Juan, sí, te mentí. Fulano, también te mentí. Porque está la gran mentira. Vivimos del supuesto, y hoy hablando con Esteban Dávalo, muchacho joven, que lo vi de chico en la empresa detrás del padre, o sea que él conoce como vos, Maxi, lo que es vos como en comunicación, lo que hacemos, y al sector porque lo viviste de chico, y él también, al lado de su padre. Entonces, lo que cuesta mantener una empresa. ¿Él está bien? Sí, está bien. Pero no se está dando cuenta que lleva muchas horas diarias mantener lo que tiene. Y esas horas diarias se las está sacando a sus hijos. Se las está sacando a su familia. Y ya por ahí, al peinarse al espejo, va a encontrarse con alguna cana. ¡Guau! A lo primero le arrancamos. Después, para que no se note. Después ya nos empezamos a acostumbrar. Y obviamente que después de eso no la podemos arrancar porque si no nos quedaríamos pelados. Entonces, pasaron los años, 30, 40 años. ¿Y qué fue de mi vida? Sostener la mentira. La realidad no la viví. Y cuando un hijo no lo viviste a los 3, 4 años y recién lo empezaste a vivir a los 8, 9 años, todos esos años atrás no lo vas a vivir nunca más en tu vida. Esas vivencias, esas experiencias, esa belleza de vida no la vas a tener nunca más. Mi amigo, lo perdiste, decía el Piste. Entonces uno no puede estar tantos años de la vida para construir algo que después te hunda. Y me parece que esto es lo equivocado de nuestra manera de ser. ¿Estamos? Hoy, por eso digo, señores, sí, no vivan, esto es una mentira. Porque el sistema de transporte, el ente rector, tiene que defender las empresas. ¿Cómo hace para defender las empresas? Hacer un trabajo real y técnico, para después, el que paga el servicio, que es el propio usuario, el usuario es el que paga el servicio, le decimos, muchachos, sí, señores usuarios, el costo del pasaje con un bus de porquería es este, lo mostramos, sale 2.800. ¿Estamos? Este servicio con aire acondicionado, estamos, ¿no? Sale tanta plata. Y si usted quiere viajar, como es en un premio, donde son pocos pasajeros, sale más caro. ¿Está? Entonces hagamos un paralelismo. ¿Cuánto sale viajar en un taxi? ¿Cuánto sale viajar en un auto de otra empresa? ¿Estamos? A un colectivo. Y el usuario del transporte público de pasajeros no tiene opciones. Recién en estos últimos años que pusieron como es dos opciones. Entonces, ¿le dicen la verdad cuánto sale realmente el pasaje? ¿Le dicen al usuario, al ciudadano, que comprar un pasaje lo que está pagando? ¿Se lo dicen? Nunca. No. Y esto es algo que yo vengo diciéndoles a los empresarios constantemente. Muchachos, escúcheme. No, ¿sabés qué? Esto rápido. No, sí. ¿Cuál es el tema, Pedro? Sí. Muchachos, no se vive así. No se vive así, muchachos.
hay que sentarse, dialogar. ¿Estamos? Haceme la cortita si yo lo entiendo. O sea que un poquito más larga, vos no lo entendés. Entonces, muchachos, sí, hay que sentarse a dialogar, a decirnos las cosas y aprovechar los medios que tienen para comunicar. Primero, como es sentarse entre todos, dialogar, decirle al gobierno lo que están pasando. El gobierno no sabe lo que está sucediendo con las empresas. No sabe. ¿Cómo le podemos exigir a una persona que recién se sentó en la silla, por más experto que sea, no conoce la problemática que hay? Y ese es uno de los temas. Está 4 años. Cuando aprendió, ya se tiene que ir. Y viene otro sin saber. Entonces, es aquí donde la carta, la receta, la tienen que tener los gremios. ¿Quiénes son? Entonces yo lo doy para pensar, muchachos, ¿Qué es el gremio? ¿Hay un grupo disciplinado en cada gremio? Analizando, con técnicos, analizando cuál es el real costo de pasaje. Estoy pidiendo, se lo pedí al director, se lo pedí a varias personas, todavía no me mandaron, Juan, cómo es la canasta de costos. ¿Sabes por qué? Porque quiero cotejar. ¿Qué es lo que hay? Y esa canasta de costo creo que se hizo, por ejemplo, en el interior en 1993, 94, 95. 96. 96, bueno, por ahí. 1996. Lo que se habrá sumado un poco, es actualizado, es el combustible, algo por el estilo. Pero las empresas que ponen, por ejemplo, una oficina nueva en tal barrio con encomienda, ¿eso está establecido en el costo de pasaje? Tiene que estar establecido. Dificulto que esté establecido el Wi-Fi. Exacto. O sea, esas cosas tienen que estar establecidas. ¿Por qué? Porque es servicio. Entonces, todo lo que entra dentro del sector transporte como mejorar el servicio, esas inversiones tienen que estar agregadas. Como dijiste vos, Maxi, las cámaras de video, el Wi-Fi, el tener como es un cargador como ese USB, es servicio, está agregada dentro del pasaje. Ante un problema, una persona se quiere comunicar, no puede porque no tiene batería, lo enchufó y solucionó su problema y se comunicó arriba de un bus. Cargó su aparato móvil. Entonces, ¿eso está puesto? No. Vuelvo a repetir, ¿los choferes están dentro del sistema? No. Entonces es más fácil hacerle una multa a la empresa, que después la empresa se arregle con el chofer, si lo quiere cambiar, que lo cambie. No. Y que después la empresa no tenga problemas con el Ministerio de Trabajo y el sindicato. Pero por lógica. Ahora, ¿quiénes son los habilitantes? El municipio que le dio un carnet, un registro. Lo vemos, Paraguay está dentro de la tabla de accidentes, es uno de los primeros. Ya lo venimos informando, la cantidad de muertos, creo que tiene, como es el tránsito tiene más muertos que el coronavirus en Paraguay. Bueno, que en Paraguay sí. Estamos. Todos los días hay un muerto. Pero nadie, señores, nadie nos hizo nada al respecto. Se hicieron congresos, estuvimos participando de uno de ellos, dando una charla, pero como es después de ahí, no se toman medidas. Las municipalidades ni se ocupan. Al contrario, hemos visto más de una oportunidad, autoridades que le daban un auto a su hijo para que se haga hombre sin que tenga registro. Municipios que daban un registro, regalaban los registros. Entonces, mientras que no nos dimos cuenta que ese regalo fue un pasaporte al cajón.
¿Estamos? Es la tarjeta de presentación de la parca, con la parca. Entonces, tomemos conciencia. Ese mismo chofer, que vaya a saber cómo consiguió el registro, sabe de manejar autos, camiones, como es camionetas, ¿no? Camiones, pero el transporte público es específico. Es lo mismo que manejar como es cargas peligrosas. Tienen que pasar por un curso. Tienen que pasar por un psicofísico. Porque el trabajo lo demanda. Y todos los años, porque el trabajo lo demanda. Las personas se estresan. Y ya lo vimos. Choferes agarrándose a tiro en el medio de la calle con pasajeros arriba de los buses. Es una locura. Y me decís, aquel que se enoja, que eso es normal. Mi amigo, si eso es normal, entonces nosotros somos anormales, los normales. ¿Está? Pero eso es delito. Y yo quisiera saber cómo es cuántos más tendrían armas en la cajuela del vehículo, de su colectivo. ¿Cuántos más choferes estarían armados? Porque qué casualidad, ¿no? En plena luz del día, al mediodía creo que fue, en un barrio agarrándose a tiros. Eso me dice a mí que los choferes andan armados. ¿O soy tan idiota? Entonces, ¿por qué digo que el sistema es una mentira? Porque eso sigue funcionando hasta el día de hoy. Hay una cuestión que quería consultarte. Antes de cerrar, o seguramente esto lo dejaremos para el próximo episodio. El sistema se basa en elementos integrados, ¿verdad? Así funciona un sistema, cuando todo está comunicado e integrado. Si no son hechos sueltos, hechos. ¿Vos crees que los gremios están trabajando conjunto al Estado, a los entes rectores, ya sea Viceministerio o DINATRAN? Si están, yo creo que están, o sea, están en pleno contacto, los presidentes. No. Puntualizo. Sí. ¿Están trabajando para un mejor servicio? Me pones en un brete, Maxi. Esos son mis amigos. ¿Querés? Te lo dejo para la próxima. Son mis amigos, los quiero mucho. De verdad, los estimo, los quiero mucho. A todos, a los presidentes, a todos. Los empresarios los reputean. ¿Estamos? Del mismo gremio. Hay empresarios. Pero esto es muy normal, que primero elegimos al intendente y después lo reputeamos porque no sabe hacer las cosas. Bueno, pero decimos que no sabe hacer las cosas, decimos eso, pero de pronto quizás no está haciendo las cosas que a mí me gustan. Y ahí está en el dilema. Pero sí. Desde la tribuna el partido se ve más claro. Sí. Yo no veo ningún gremio a la altura de las circunstancias. Y te explico por qué. Porque yo quiero ver gremios que estén utilizando la tecnología. Les cuesta una barbaridad. Les cuesta una barbaridad tener una videollamada desde el gremio. De tener como es una reunión hacer reuniones a través de un Skype, por ejemplo. No. Y vos me decís ¿por qué? ¿Y por qué hay que resolver? ¿Está? No veo hoy que como es se trabaje en esta problemática. Nos vamos a casa y lo único que estamos esperanzados es, ¿cuándo se termina el coronavirus? Y por ahí, yo no sé porque todavía esto no lo he hablado, porque tengo un presidente, como es de UCETRAMA, que desde el año pasado que no puedo charlar con él. Estamos. Ignacio, te llamo, y es la verdad que es remar
en un tarro de dulce de leche. ¿Por qué? Porque uno tiene proyectos y se los quiere presentar. Yo veo cosas que están mal hechas, como el no tener registrados los choferes, no patronizar los choferes, ni como es darle empadronar y como es darle profesionalidad, ¿verdad? Que se profesionalicen y darle ese marco importante que tienen que tener. Fíjate, hoy están trasladando a la gente en plena epidemia. Está. Entonces, hay que valorar las cosas, sí, hay que poner en valor las cosas, hay que poner en valor el servicio de ustedes, las inversiones de ustedes, hay que poner en valor todo eso. Y tienen que tener lo que se llama seguridad jurídica. Empezar a trabajar sobre la seguridad jurídica. Empezar a trabajar sobre recorrido tras recorrido. Empezar a trabajar sobre esas cosas. ¿Qué cantidad real tenemos de pasajeros? Que no es lo mismo de pasajeros. ¿Estamos? Muy bien. ¿Cómo salimos de este pozo? ¿Cuál es lo que le podemos presentar al gobierno de todo esto malo que tenemos? Las fugas, por ejemplo. Y acá tenemos que abrir juego, no solamente con el viceministerio o con la DINATRAN, sino con el Ministerio de Trabajo, con el Ministerio de Salud, con el Ministerio como es de Turismo, con todos tenemos que hablar. Que todos se comprometan. ¿Estamos? Muy bien, ¿qué es lo que está fallando? Ya no es más como antes, hoy el servicio empieza en casa, cuando la persona empieza a pensar que tiene que viajar. ¿A dónde voy? ¿Con qué voy? ¿Qué colectivo tomo? ¿Qué servicio me lleva? Cuando planifica el viaje. Cuando planifica el viaje. Quiero viajar al interior, bueno, ¿cómo hago para comprarlo? Desde mi teléfono, desde tu computadora. ¿Estamos? Llamo un call center, llamo como es por internet. Pago por internet. A ver, hoy es eso. ¿Cuántas empresas están preparadas para eso? Lo que vemos son una carcasa. En el interior, buses nuevos. Pero en el sistema de venta y demás, son pocas las empresas que están armadas. ¿Y cómo lo notas eso? Yendo a la terminal de ómnibus. Que vos caminás por la terminal de ómnibus, parece el Mercado 4. Todo el mundo te quiere vender un pasaje a la luna. Tal boletería por ejemplo, de una empresa te vende pasaje de otra empresa. Y así todo el mundo vende pasajes, todo el mundo está... Y vos ves una desesperación por vender un pasaje y listo. ¿Eso qué te dice? Que tenés un sistema ordenado, organizado. Que tenés un sistema que no está desesperado. ¡Wow! Es para pensar esto. Por eso sigo sosteniendo, señores, que el sistema es una mentira. ¿Lo tenemos que pensar ahora? Sí. ¿Los gremios se tienen que sentar? Sí. Muchachos, es grave lo que ustedes están haciendo. Entonces, trabajar técnicamente y jurídicamente. ¿Estamos? Tener personas que conozcan técnicamente el transporte. Un viceministro que como es fue abogado, ¿cómo trasladó el problema de transporte? Si vos no cumplías la ley, yo te hacía juicio. Listo, fácil. Ahora, ¿qué si esa persona está preparada para eso? No para analizar técnicamente, no para hacer una proyección técnica. No, esa persona se preparó para hacer una proyección como es jurídica, no técnica. Y acá falta eso. Y los gremios son los que tienen que llevar las propuestas al gobierno. Ahora muy bien, les pongo una más. El COVID-19 vino para cambiar la historia del mundo. Sin ninguna duda. Señores, esto es grave. No sabemos cuándo vamos a salir de esta. Me contaba hoy un empresario, Esteban, los buses encerrados, que hay que ir a ponerlo en marcha constantemente porque si no se te agotan las baterías, se te arruina el motor. Bueno, es cierto. Eso es cierto. ¿Por cuánto tiempo más? ¿Un año? ¿Cuánto va a durar esto?
Hoy estaba viendo cómo es un científico que decía que da para larga data. ¿Por qué? Porque el virus no se va a ir. Estamos, inclusive habiendo una vacuna. Es para pensar. Entonces, muchachos, rompan el esquema, pateen el tablero y tenemos que dejar de ser como antes. La vida nos cambió a todos, muchachos. Si no nos damos una mano y no empezamos a creer uno del otro y nos sentamos a ver cómo vamos a hacer para continuar, señores, no hay sistema que valga. La economía nos terminó matando simplemente un bichito. Vino un bichito chiquitito, nos hizo pelota. Qué preparado que estábamos, ¿eh? Y sobre el sistema, creo que de aquí en más vamos a tener que dejar de hablar de ese sistema para empezar a cambiar por uno mejor. Dos cosas. Primero, escuchen los podcasts anteriores. Es muy bueno que tengan el hilo de continuidad de lo que venimos hablando. Los pone en contexto a todo esto. No tratamos un solo tema, sino esto ya es episódico. Y tratamos de desglosarlo lo mejor posible. Y segundo, pasen por el mundodelbus.com, no se pierdan. Escuchen esto. Si lo están escuchando por YouTube, suscríbanse. Si lo están escuchando por Facebook, también suscríbanse, sean partes de la comunidad del Mundo del Bus en Facebook. Si lo están viendo por Twitter o si lo están escuchando también por Spotify, son nuestras redes sociales y súmanse también al mundodelbus.com. No se pierdan entre ellos y apóyennos porque si bien hay algo que nos da, estamos todos encerrados y nos da como, bueno, ¿qué hago? Estoy aburrido. Escucha el Mundo del Bus. Tiranos tus comentarios, tus opiniones, eso es importante. El feedback, el ida y vuelta es fundamental. Busquemos entre todos salir de esto. No se sale solo, no se toman medidas unilaterales, no, quédate en casa, escucha el Mundo del Bus, metete en el mundodelbus.com, danos la devolución, qué te parece, opiniones, lo que se te ocurra. Tenés toda nuestra información, tenés todos nuestros puntos de contacto en las redes sociales y en el mundodelbus.com, vuelvo a repetir. Sin más que agregar, quiero despedirme agradeciendo a todos por escucharnos, por estar del otro lado e invitarlos a que escuchen el próximo episodio. Hasta la próxima.